¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur, este programa que hacemos desde la CPE, Canal Cooperativo, desde Santa Rosa a La Pampa, y donde resumimos lo más importante de nuestra Latinoamérica en el contexto social, económico y también político. Comenzamos rápidamente esta semana con los siguientes temas. En el programa de hoy hablaremos de Chile y la nueva etapa de retiro de pensiones de AFP, de las consecuencias del bloqueo a Cuba en el área de salud, la situación política y económica en Argentina y la cumbre sobre el cambio climático, entre otros temas. Y rápidamente empezamos con un informe de la CEPAL. ¿Qué es lo que le pide la CEPAL al resto de los países? En general, a la mayoría de los países, es una política más expansiva frente a este flagelo de la pandemia que todos estamos viviendo. Lo vemos. A todos que nos acompañan el día de hoy. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe recomendó el miércoles a los países que mantengan las políticas fiscales expansivas para impulsar la reactivación económica y mitigar los efectos negativos de la pandemia. Primero, visualizar el gasto público como instrumento de desarrollo, vinculando emergencia con la reactivación. En la emergencia, ni hablar, financiar las transferencias y los ingresos de emergencia y apoyar a los sectores productivos. Y a mediano plazo, tenemos que tener la mira en la universalización de la protección social. Ante la persistencia de la pandemia y la fragilidad del proceso de recuperación económica, el organismo dependiente de la ONU afirmó que dichas medidas deberían extenderse durante 2021 e incluso a 2022. Al presentar el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, la CEPAL estimó que durante este año el crecimiento económico de la región no logrará compensar la caída de 2020, cuando retrocedió en promedio 7,1% del Producto Interno Bruto. Se espera lento crecimiento en los próximos años, lo cual hará muy difícil la recuperación del empleo y hará difícil remontar la informalidad, que en la región asciende a más de 54% de los trabajadores, y revertir los aumentos de pobreza y pobreza extrema. A consecuencia de la pandemia, la pobreza en América Latina alcanzó el año pasado su nivel más alto en 12 años, afectando a un 33,7% de la población de América Latina y el Caribe. Los países de la región tomaron medidas de gasto que representaron en promedio el 4,6% del Producto Interno Bruto de las naciones, y advirtió que eso conllevó aumentos significativos en el déficit fiscal, alcanzando un nivel promedio de deuda pública bruta de los gobiernos centrales de 56,3% del Producto Interno Bruto. En este escenario, la CEPAL recomendó una política tributaria progresiva que incremente la recaudación de impuestos, para ampliar el espacio fiscal y que también tenga un impacto positivo en la mejora de distribución del ingreso. Muy bien, continuamos aquí en Informe del Sur. Nos vamos ahora a Chile porque el presidente Piñera, como todos sabemos y lo venimos comentando, atraviesa una seria crisis económica y además ahora se aprobó que puedan retirarse nuevamente un porcentaje de los fondos de pensiones frente a los problemas económicos que atraviesa producto de la pandemia, entre otras cosas. Disputa de proyectos para el retiro de pensiones en Chile. La población reaccionaba el lunes ante la iniciativa presentada un día antes por el presidente Sebastián Piñera para que los chilenos puedan hacer un tercer retiro de 10% de los fondos privados que cada trabajador acumula en las aseguradoras de fondos de pensiones. La propuesta es considerada como una tabla de salvación ante la compleja situación económica por el COVID-19. Antes de presentar su proyecto, Piñera impugnó ante la justicia una propuesta similar de la oposición en el Congreso, a la que tacha de inconstitucional. Según el mandatario, esa propuesta dejaría a más de 5 millones de personas sin ningún ahorro previsional y a otros 5 millones con ahorros muy disminuidos. Sí, tiene que dejarlo pasar porque además es plata de los chilenos, ni siquiera es un préstamo estatal, no es un préstamo del gobierno, no es un regalo. La propuesta de Piñera repondrá los fondos a los pensionados mediante el aporte del 1% adicional al ahorro de cada trabajador por parte de los empleadores y otro 1% adicional del Estado. Quienes no retiren los fondos igualmente recibirán el 1% del aporte estatal. Las 3 millones de personas que sacaron todos sus ahorros de previsiones en los retiros anteriores recibirán un bono del gobierno de casi $300. A los chilenos se les autorizó un primer retiro en julio de 2020 y otro en diciembre.
El proyecto del Ejecutivo debe ser aprobado por el Congreso y permite un nuevo retiro por un máximo de unos $6.300 y un mínimo de unos $1.430. Y los trabajadores que pertenezcan al 10% de más altos ingresos deberán pagar impuestos. Bueno, muy bien, volvemos a hablar de Bolivia aquí en Informe del Sur porque Evo Morales ha hecho un anuncio muy importante en las últimas horas. Ha dicho que se pondrá en marcha un nuevo mecanismo integral regional llamado RUNASUR, del que participarán además organizaciones sociales de toda América del Sur. Nace RUNASUR con Bolivia como sede y busca adherir a 12 países. Su conformación viene 5 meses después de que Morales planteara la iniciativa de crear un organismo internacional de los movimientos sociales que defienda la soberanía y la independencia de los países de la región ante el imperialismo y el capitalismo. RUNASUR tiene una meta. Primero, cómo unir a todos los movimientos sociales, sean indígenas, obreras, de la clase media, magisterios, con profesionales intelectuales. Y la meta es cómo luchar para una verdadera liberación de toda América. América plurinacional, de los pueblos para los pueblos. Morales así lo destacó en las conclusiones de la primera reunión del equipo técnico para la formación de la RUNASUR, integrada por Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina. Hugo Godoy, dirigente sindical argentino, destacó a su vez que en su constitución se estableció que la RUNASUR es un organismo anticolonialista, complementario y soberano. La RUNASUR se declara anticolonialista porque promovemos procesos de descolonización regionales, generando procesos de emancipación e integración para relacionarnos sin subordinaciones o dominaciones hacia una América plurinacional como un territorio de paz. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, calificó por su parte la creación de la RUNASUR como un día histórico para la lucha de los pueblos latinoamericanos por recuperar sus derechos. Para nosotros es importante y un momento histórico hoy recuperar la unidad, trabajar por la recuperación de nuestra historia, de nuestras luchas, por la reivindicación de nuestros derechos. Morales, quien impulsó la creación de la RUNASUR, ha destacado que el organismo sería la instancia alternativa a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que surgió en 2008 bajo el liderazgo del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien contó con el apoyo de líderes como Rafael Correa en Ecuador y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Sin embargo, en 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay decidieron suspender su participación en la UNASUR. En 2019 se sumó a esa salida Ecuador y en 2020 Uruguay. Muy bien, y con esto hacemos la primera pausa aquí en Informe del Sur. Enseguida regresamos con más información. No se vaya, recuerden seguirnos como siempre en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Y en nuestro Facebook, así como Informe del Sur. Ya volvemos. Muy bien, abrimos este segundo bloque aquí en Informe del Sur. Se celebró la Cumbre Mundial del Clima, precisamente, en la que participaron una gran cantidad de mandatarios de todo el mundo. Aquí, obviamente, en este programa vamos a escuchar lo que decían los referentes más importantes de Latinoamérica. Un reto que permitirá crear grandes oportunidades para trabajadores en todas las naciones. Así fue como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la lucha contra el cambio climático. Es una oportunidad para crear millones de trabajos bien pagados alrededor del mundo en sectores innovadores, trabajos que traerán una mejor calidad de vida y mayor dignidad para las personas que los realizan. El mandatario pidió que los esfuerzos se centren precisamente en ayudar a los trabajadores que han hecho parte de las industrias que quedaran en el pasado para garantizar su futuro. Celebro que los Estados Unidos retomen esta agenda esencial para el futuro de la humanidad. La República Argentina ha puesto la acción climática y ambiental en el centro de sus convicciones. Como dijera proféticamente hace 50 años el general Perón, debemos tomar conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación, del medio ambiente y la biosfera.
Es ahora o nunca. En Argentina honramos el Acuerdo de París, incrementando la ambición climática. Asumimos el compromiso de desarrollar el 30% de la matriz energética nacional con energías renovables. Y en la dimensión cultural promoveremos también el rápido tratamiento de la Ley Federal de Educación Ambiental. Para que esta transición sea justa y comience por los últimos para llegar a todos, necesitamos recordar lo que magistralmente nuestro querido Papa Francisco suele decir. La crisis ecológica y la crisis social son dos caras de un mismo problema. Están unidos. El encuentro en el que Estados Unidos aseguró que logrará la neutralidad de emisiones en 2050, uniéndose a la meta de la Comunidad Europea. Es la antesala de la COP26, Cumbre Mundial del Clima, que se celebrará en noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, en la que se concretarán los anuncios hechos. En síntesis, aspiro que en esta cumbre nazca un nuevo camino. Es la hora histórica de soñar juntos. Convoco desde aquí a mis queridos colegas de América Latina y el Caribe para que también coordinemos medidas regionales y solidarias. Más información acerca de esta cumbre sobre el clima. El otro líder que se expresó precisamente en esta cumbre fue AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y él habló sobre los migrantes y una propuesta ecológica en conjunto con países de América Central. Andrés Manuel López Obrador llamó el jueves a ordenar los flujos migratorios con humanismo. El presidente mexicano aprovechó una cumbre sobre el cambio climático organizada por Estados Unidos para enviarle ese mensaje a su par Joe Biden. El fenómeno migratorio, como lo sabemos todos, no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar. El discurso de López Obrador sirvió además para proponerle a Biden el financiamiento de un plan de reforestación en México y Centroamérica. La propuesta es que juntos ampliemos dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y generar 1,2 empleos. La propuesta mexicana contempla además que el gobierno estadounidense otorgue visas de trabajo y hasta residencia o doble nacionalidad a las personas que sumen 3 años o más participando del plan de reforestación. El gobierno mexicano había anunciado el miércoles que fortalecerá la estrategia migratoria en su frontera sur ante un importante aumento de la llegada de personas a causa de la flexibilización de políticas por el gobierno de Biden. Otro líder de América Latina que se manifestó en esta cumbre del clima fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ya incumplió promesas que hizo hace apenas una semana. Lo vemos. La nueva meta climática presentada por Brasil al Acuerdo de París en diciembre del año pasado permite al país deforestar 13.400 kilómetros cuadrados de la Amazonía hasta el año 2025. Pero el gobierno brasileño quedó huérfano de alianzas con la salida de Trump y en un nuevo contexto readecuó sus promesas en busca de $1.000 millones de la gestión de Joe Biden. No son necesarias esas promesas, la verdad. Lo que es necesario es una mudanza en política estructural. No son necesarias esas promesas. Lo que es necesario es un cambio estructural en la política. Ricardo Salles acabó con nuestras políticas desde dentro hacia afuera. Bajo la gestión del ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, la deforestación en la Amazonía brasileña creció como nunca en una década. Y el Ministerio de Medio Ambiente no gastó ni 1/3 de su presupuesto durante ese periodo. 400 funcionarios del ente de fiscalización ambiental IBAMA firmaron una carta en la que denuncian que todo el proceso de fiscalización e investigación de crímenes ambientales se encuentra comprometido y paralizado. Una situación sin precedentes desde la creación del organismo, que tiene impacto a escala global. Aunque se interrumpiese hoy las emisiones de CO2, la tendencia está dada y esa es una de las grandes cuestiones. ¿Cómo reducir eso? Es obvio que una política tan irresponsable, tan predatoria como la que tenemos actualmente, pesa muchísimo. Hubo un esfuerzo muy grande de reducir la deforestación, pero actualmente cambió la realidad política con un ministro de Medio Ambiente que es un predador
al servicio de intereses de los más excusos posibles. El pico de las denuncias contra Sales fue la difusión de un video de una reunión ministerial a puertas cerradas en la que propuso aprovechar la distracción mediática de la pandemia para, entre comillas, dejar pasar al ganado. Y pasando a boiada. Para fiscalizar crímenes madereros, petroleros y mineros, Sales designó a un abogado especializado en bloquear procesos técnicos. Así, el gobierno de Bolsonaro redujo prácticamente por completo las multas ambientales en un contexto de aumento de los crímenes contra el medio ambiente y poblaciones que están en la línea de frente de su defensa. El propio discurso oficial incentiva a las personas a explotar el oro de forma ilegal en tierras indígenas y también dar garantías de que no serán sancionadas. En la última semana, la Policía Federal envió a la Corte Suprema y Ministerio Público una noticia crimen contra el ministro de Medio Ambiente por dificultar la fiscalización de casi 200.000 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente. Luego, el director general de la Policía Federal brasileña sustituyó a Alexandre Saraiva, el jefe de la Policía de Amazonas, que había pedido la investigación del ministro de Medio Ambiente. Ambientalistas denuncian que el apoyo financiero solicitado por Bolsonaro puede profundizar las políticas antiambientales. Las concentraciones de dióxido de carbono sobre la atmósfera son récord en el mundo. Brasil tiene la responsabilidad de contenerlo en su floresta y, a su vez, evitar las quemadas que lo propagan. A fines de este siglo se prevé un aumento promedio de temperatura en 3 grados, el doble del 1.5 que fijó como meta el Acuerdo de París, un punto de no retorno. Muy bien, nueva pausa aquí en Informe del Sur y enseguida regresamos con la última parte de este programa. Bueno, abrimos el último bloque aquí en el Informe del Sur. Cumplimos con lo que anticipamos cuando comenzábamos. Vamos a hablar sobre Cuba. Como todo el mundo sabe, obviamente, esta isla hace décadas que sufre un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Bien, una vez más, sus habitantes piden por el cese de este bloqueo y cuentan, además, cómo les ha afectado durante la pandemia. La Dirección Provincial de Salud de Villa Clara, en el centro de Cuba, sufre cada día los impactos del bloqueo de Estados Unidos. Aquí radica el laboratorio de microbiología que procesa todas las muestras de PCR de la provincia. Su directora, la doctora María Sánchez Álvarez, nos comenta cuánto impactan las sanciones norteamericanas en el sensible trabajo de su colectivo en medio de la lucha contra la COVID-19. No nos hemos podido adherir a unas estuches comerciales para poder hacer nuestros procederes diagnósticos y han estado cambiando las casas comerciales de donde recibimos los productos, los reactivos para hacer ya las mezclas de PCR. En ocasiones, ante la falta de piezas e insumos para los equipos médicos, el personal de este laboratorio ha tenido que realizar de manera manual el procesamiento de cada muestra. Teníamos que realizar largas jornadas de trabajo porque es una técnica con alto grado de complejidad, muy meticulosa, minuciosa y que lleva mucha dedicación, mucha concentración y eso hacía que nuestras jornadas de trabajo se prolongaran y a días que amanecíamos en el laboratorio trabajando. Sin embargo, siempre ha sido una premisa inviolable para estos profesionales la prontitud y confiabilidad en la entrega de los resultados. Y es dar un diagnóstico no en menos de 24 horas, sino dar un diagnóstico con calidad, con robustez, con una sensibilidad, con una especificidad como necesita el paciente, la familia y necesita el médico de asistencia y las autoridades de salud para tomar las decisiones. Por esto, mientras persista la política de bloqueo hacia Cuba, continuarán sumándose cada vez más voces, como ocurrió este fin de semana, al reclamo para que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a estas sanciones ilegales. El que tenga ojos que vea. El bloqueo existe hace 6 décadas en nuestro país, donde todos los sectores se ven afectados. Y tenemos muchas historias que contar, sobre todo los que trabajamos en el sector de la salud. Hoy realmente lo más importante para todo nuestro personal de la salud, que hoy tenemos que reconocerlo no solamente en Cuba, sino en el mundo, que hoy está dando hasta la última gota de sudor y de sangre por salvar las vidas a pesar de esa escasez. Y eso también es algo que a nuestro pueblo, que a nuestra gente
realmente los está golpeando directamente. No es al gobierno, es al pueblo cubano. En bicicletas, motos, patinetas y los más diversos medios de transporte, son miles las personas que exigen en todo el mundo que terminen las 6 décadas de imposición de medidas ilegales que la Casa Blanca aplica contra Cuba y que aún no han visto una mejoría bajo la administración del presidente Joe Biden. Ahora es momento de hablar de nuestro país, que no está exento, al contrario. Argentina está sufriendo el pico más elevado, sí, de la pandemia, el peor, y a esto se le suman los números negativos, muy malos, económicamente hablando. En este informe vamos a intentar aclarar, explicar, ¿sí?, o darle una idea acabada de lo que está sucediendo precisamente en el seno de nuestro país. La impotencia y la vergüenza se acercan al estado de ánimo que impregna a gran parte de la población argentina. Impotencia ante una economía que afecta a gran parte del pueblo y no encuentra su rumbo, y ante un virus que sigue acorralando. La pandemia toma al país bastante mal parado. La inflación de marzo fue del 4.8% y el consumo se redujo en el último año en un 26%, llegando a una disminución del 34% en los sectores más bajos. Este dato es un fuerte aviso al gobierno sobre la situación que están atravesando los sectores más empobrecidos. La pobreza se ubicó en el 42% de la población, pasando en el curso del último año de casi 10 a 12 millones de personas. Los más afectados fueron los niños hasta 14 años, 57,7% son pobres y 10,5% de ellos indigentes. 1 de cada 3 hogares argentinos está en situación de pobreza. Solo el 58% de los argentinos no son pobres, pero aún dentro de quienes están por debajo de la línea de pobreza, el 7,8% de los hogares, que implica el 10,5% de las personas, es indigente. Las cifras oficiales indican que Argentina está atravesando un momento álgido de este coronavirus. Dan cuenta que la infraestructura física del sistema sanitario y la capacidad de aguante del personal afectado está en sus límites. La ministra de Salud, Carla Bisotti, planteó 2 cuestiones esclarecedoras. La primera, que el país está en el peor momento de este COVID, y la segunda, que este se va desplegando a partir de los grandes conglomerados urbanos. Argentina tiene una población urbana del 93% y un 38% del total habita en la reducida geografía del área metropolitana de Buenos Aires, la muestra más evidente de una sociedad que vive a espaldas de su naturaleza y de sus posibilidades. El pensamiento político y sanitario más generalizado deposita toda su confianza en las vacunas para superar este mal trance que quedará grabado en la historia, pero son un bien escaso, fabricadas por una mayoría de laboratorios privados, asentados en los grandes países y sujetos a las reglas y comportamientos del capitalismo aún dominante. Su objetivo es la mayor ganancia y no la salud. El registro de patentes impide la libre circulación de los conocimientos sobre su fabricación, a pesar de existir disposiciones que permitirían liberaciones temporarias. Así, la vacuna se transforma en una mercancía más, sujeta a precios y razones geopolíticas que deja afuera a los países más pobres. Muy bien, amigos, hasta aquí Informe del Sur. Estamos en momentos donde volvieron las restricciones, sí, con un poco más de libertad que el año pasado, pero restricciones al fin, y seguramente la semana que viene estaremos hablando sobre esto. Hasta que nos volvamos a encontrar, las recomendaciones de siempre, por favor, a cuidarnos, a mantener siempre la distancia, usar el tapabocas y por sobre todo lo que más necesitamos en este momento, que es la responsabilidad social. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro, resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudos sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven huitis, yamanas y guaraníes, libres, onas, mapuches y calchaquíes. Vuelven tobas, matacos, come chingones, luchan huarpes, diaguitas, anavirones, surca, madre tierra, en nuestra carne una vez más la esperanza que vendrá.
espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Hoy cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. Vive, huichis, yamanas y guaraníes libres, onas, mapuches y calchaquíes vuelven, todas matacos come chingones luchan, huarpes, diaguitas, sanavirones, surca madre tierra en nuestra carne una vez más, la esperanza que vendrá.